La historia no comienza con la luz, sino con el aterrador sonido de una respiración entrecortada. Estamos en un lujoso baño de mármol frío. Frente al espejo está Catalina. Sus manos tiemblan violentamente, manchadas de tinta azul, como si hubiera luchado contra la propia pluma para escribir algo urgente. Sostiene un diario de tapa roja contra su pecho, como un escudo, pero no es el diario lo que capta su mirada ahora. Es el reflejo, y atrapado en el marco del espejo, un trozo de papel rasgado, con un mensaje que ella misma acaba de escribir, con una caligrafía frenética y puntiaguda. El mensaje decía solo: está mintiendo sobre los niños. Si lees esto, no confíes en Sebastián. Huye mientras haya tiempo. El terror en sus ojos es absoluto. Oye pasos pesados subiendo la escalera de madera del exterior. Pasos tranquilos, rítmicos, de alguien que domina ese territorio. El picaporte de la puerta comienza a girar lentamente. Catalina sabe que no tiene a dónde correr. No recuerda cómo llegó allí, pero la nota en su mano es la única verdad que le queda. Para entender el pavor de ese momento, necesitamos retroceder. Necesitamos rebobinar el tiempo hasta 30 minutos antes, cuando el mundo aún parecía perfecto. 30 minutos antes, Catalina se había despertado envuelta en sábanas de algodón egipcio, bañada por una luz dorada que entraba por las rendijas de la cortina. Era el despertar de una princesa. Sin embargo, su mente estaba en blanco. Un vacío absoluto. No sabía dónde estaba. Ni siquiera sabía su propio nombre hasta que miró la mesita de noche. Allí, estratégicamente posicionado, estaba el manual de instrucciones de su vida. El diario rojo. Y a su lado, una foto enmarcada. En la imagen, ella sonreía, radiante, abrazada a un hombre apuesto de ojos amables, Sebastián, y dos niños adorables. Un niño con la ventanilla en los dientes, Benicio, y una niña de cabello rizado, la pequeña Valentina. Al abrir el diario, Catalina encontró su propia letra, tranquila y organizada, explicando su tragedia personal. El texto decía que, debido a un accidente traumático años atrás, su memoria se reiniciaba cada vez que dormía. Decía que Sebastián era su salvador, el hombre que dedicaba su vida a cuidarla. Y, lo más importante, decía que Benicio y Valentina estaban maravillosos, disfrutando de una larga excursión escolar de verano en las montañas. El alivio que sintió fue inmediato. La angustia del olvido fue reemplazada por la gratitud. Bajó las escaleras de aquella casa inmensa e impecable. El olor a café recién hecho y pan tostado la guió hasta la cocina. Y allí estaba él, Sebastián. Se giró con una sonrisa que parecía iluminar la habitación, tratándola con una delicadeza infinita. Sirvió el café, y contó historias sobre cómo los niños habían llamado la noche anterior, llenos de novedades sobre el campamento. Describió con detalles la voz animada de Valentina y las bromas de Benicio. Catalina absorbía cada palabra, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo, a pesar de su condición. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Fue solamente cuando regresó al cuarto para buscar un abrigo que el escenario comenzó a resquebrajarse. El diario se le cayó de las manos, y del lomo gastado del libro se deslizó aquel papelito arrugado. Aquella advertencia que contradecía todo lo que Sebastián acababa de decir abajo. De vuelta al presente. Con la nota escondida en el sostén y el corazón desbocado, Catalina intentó mantener la máscara de normalidad. Bajó nuevamente a la sala, observando a su esposo con otros ojos. El hombre cariñoso ahora parecía un carcelero. Cada gesto de Sebastián parecía calculado. Comenzó a probar los límites de aquella realidad. Preguntó casualmente sobre la fecha exacta del regreso de los niños, inventando que necesitaba comprar el dulce favorito de Benicio. Sebastián dudó. Fue una fracción de segundo, un parpadeo más prolongado, pero Catalina percibió la tensión en sus hombros antes de que él respondiera con una fecha vaga, desviando el tema rápidamente. Mientras él lavaba los platos, Catalina vagó por la casa, ahora analizándola como una prisionera estudia su celda. Notó que las ventanas, aunque decoradas con hermosas cortinas, tenían rejas de hierro reforzado por el lado de afuera. La puerta principal no tenía llave. Era operada por un panel digital complejo. Intentó digitar fechas de cumpleaños,
pero el panel emitió un pitido de error estridente. Sebastián apareció en el pasillo instantáneamente, con un vaso de agua y una píldora azul en la mano. Dijo, con una voz suave y persuasiva, que ella parecía agitada y necesitaba tomar su medicina para evitar que el cerebro se hinchara. Una supuesta secuela del accidente. Pero Catalina, ahora armada con la desconfianza sembrada por la nota, miró aquella píldora y vio solo una mordaza química. Sabía que, si tomaba aquello, dormiría. Y si dormía, olvidaría la nota. El ciclo de mentiras comenzaría, de nuevo. Parte 3. El sótano de los secretos. Catalina fingió tragar el comprimido, escondiéndolo bajo la lengua con una habilidad que no sabía que poseía. Escenificó una somnolencia súbita y subió a la habitación. Esperó 20 minutos, escuchando el silencio de la casa, hasta asegurarse de que Sebastián estaba ocupado en el jardín trasero. Escupió la medicina en el inodoro, y descalza, comenzó su investigación. Había solo una puerta en la casa que nunca había visto abierta. La del sótano. Al girar el picaporte, para su sorpresa, estaba destrancada. El aire que subía de abajo era gélido y olía a moho y electricidad estática. Catalina bajó los escalones de madera que crujían, guiada por la luz azulada de los monitores. Lo que encontró allí abajo le heló la sangre. No era una oficina ni un depósito. Era una central de vigilancia. Decenas de pantallas mostraban cada ángulo de la casa: su habitación, la cocina, la sala. Sebastián la vigilaba 24 horas al día. En las paredes, cronogramas detallados describían sus humores, sus reacciones, días buenos y días malos. Era una rata de laboratorio en un experimento cruel. Pero el verdadero horror estaba en una caja de cartón en la esquina de la sala. Catalina se acercó y vio, emergiendo de la caja, la mochila escolar del pequeño Benicio y la muñeca de trapo favorita de Valentina. Tomó los objetos con manos temblorosas. No solo estaban viejos, estaban chamuscados. La tela estaba rígida, cubierta de hollín y cenizas, oliendo a humo antiguo. La comprensión la golpeó como un puñetazo físico. Los niños no estaban en ningún campamento. Nadie va de excursión y deja atrás sus juguetes favoritos quemados. Sebastián no era un esposo. Era un monstruo que había hecho algo terrible con sus hijos, y ahora la mantenía presa en aquel teatro macabro. En ese momento, la luz del sótano se encendió. Sebastián estaba en lo alto de la escalera. Su silueta era oscura y amenazante. ¿No estaba sonriendo?, preguntó, con una voz que no admitía réplicas, porque ella nunca podía simplemente obedecer y descansar. Parte 4. La fuga desesperada. La máscara cayó. Catalina ya no vio a su esposo, vio al asesino de sus hijos. El instinto materno, herido y furioso, se apoderó de su cuerpo. Gritó por Benicio y Valentina, acusándolo, exigiendo saber dónde había enterrado los cuerpos. Sebastián intentó bajar las escaleras, levantando las manos en un gesto de pacificación, implorándole que lo escuchara, diciendo que ella estaba confundida. Pero Catalina no quería escuchar más mentiras. Agarró un objeto pesado de una estantería, un antiguo trofeo de metal, y lo arrojó con toda su fuerza. El objeto golpeó el hombro de Sebastián, haciéndolo desequilibrarse. Aprovechando la oportunidad, corrió escaleras arriba, pasando junto a él como un rayo. Sebastián intentó sujetar su tobillo, gritando que no podía salir, que era peligroso afuera, pero ella pateó su rostro y se soltó. Catalina corrió hacia el recibidor. Sus ojos escanearon el ambiente en busca de una salida. La puerta principal estaba bloqueada por la contraseña. ¡La puerta trasera! Recordó haber visto un manojo de llaves colgado del cinturón de Sebastián más temprano, que ahora estaba caído en el suelo de la cocina, donde debió haberlo dejado antes de ir al jardín. Tomó las llaves con manos sudorosas y temblorosas. Sebastián ya se estaba recuperando, corriendo por el pasillo con la nariz sangrando y lágrimas en los ojos. Gritaba desesperadamente, no con ira, sino con pánico genuino. «Catalina, no abras esa puerta. No vas a soportarlo. Por favor, mi amor, no lo hagas». Pero Catalina solo escuchaba la voz de su propia libertad. Introdujo la llave en la cerradura de la puerta trasera, giró el mecanismo,
y empujó la pesada puerta, esperando correr hacia la calle, pedir auxilio a los vecinos, llamar a la policía. La puerta se abrió, y el mundo se detuvo. Catalina dio un paso hacia afuera y se detuvo en seco. El grito de auxilio murió en su garganta. Delante de ella no había un barrio suburbano con céspedes verdes y niños jugando. No había calle, no había autos, no había vecinos. Había solo el fin del mundo. El jardín de la casa terminaba abruptamente en un muro alto de concreto a 10 metros de distancia. Y más allá de ese muro, hasta donde la vista alcanzaba, había solo ruinas. Esqueletos de casas quemadas, árboles transformados en carbón retorcido, y un silencio sepulcral bajo un cielo gris y pesado. Su casa era la única estructura intacta, una isla colorida y reformada en medio de un océano de cenizas y destrucción. Catalina retrocedió, su mente incapaz de procesar la imagen. Se volvió hacia Sebastián, quien estaba parado en la puerta, derrotado, llorando silenciosamente. Con voz temblorosa, preguntó dónde estaban. Sebastián se acercó despacio, no como un guardia, sino como alguien que carga el peso del mundo en su espalda. Explicó que el incendio forestal había ocurrido hacía 3 años. El fuego barrió la ciudad entera en cuestión de minutos. Catalina preguntó por los niños. Su voz era solo un susurro ahora. Sebastián cayó de rodillas ante ella, sosteniendo sus manos entre las suyas. Contó la verdad que su mente se negaba a guardar. Benicio y Valentina no lograron salir. El fuego fue demasiado rápido. Él solo logró salvar a Catalina. La revelación fue peor que cualquier golpe físico. El dolor era tan agudo que parecía desgarrar su alma. Sacó la nota arrugada de su bolsillo, aquella que decía que no confiara en él. Se la mostró a Sebastián como una acusación final. Sebastián, con infinita ternura, le pidió que diera la vuelta al papel y leyera el otro lado. Catalina obedeció. En el reverso, con la misma caligrafía frenética de ella, había una continuación que no había visto en la prisa del baño. No confíes en él cuando diga que la culpa no fue tuya. Dejaste el calentador encendido esa noche. La culpa es nuestra. Nosotros matamos a nuestros hijos. No merezco vivir. El shock de la realidad la golpeó. No era una advertencia de que Sebastián era malo. Era una nota de suicidio, un recordatorio de su propia culpa insoportable. Sebastián no la mantenía presa para torturarla. Había reconstruido aquella casa en medio de la nada, creado una rutina falsa, forjado cartas y llamadas telefónicas imaginarias, todo para protegerla de la verdad. Explicó que, cada vez que ella recordaba la muerte de los niños, intentaba quitarse la vida. Su mente había creado la amnesia como un mecanismo de defensa, y él había elegido vivir en aquella obra de teatro infernal, siendo odiado y agredido por ella, solo para verla sonreír, aunque fuera por unas horas al día, creyendo que sus hijos aún estaban vivos y felices en las montañas. El dolor de los recuerdos recuperados era abrumador. El olor a humo, los gritos, la pérdida. Catalina cayó en el césped sintético del jardín, sollozando. Sebastián sacó del bolsillo la jeringa con el sedante. Se la ofreció a ella, no como una amenaza, sino como una misericordia. Dijo que, si lo tomaba, dormiría. Y cuando despertara, el diario estaría allí para decir que era un hermoso día de sol, que los niños estaban bien y que ella era feliz. Prometió cargar el peso de la memoria solo, como venía haciendo hacía 3 años. Estaba dispuesto a ser el villano de su historia para siempre, si eso significaba que ella podría vivir en paz. Catalina miró a aquel hombre. Vio las ojeras profundas, las cicatrices, emocionales, el envejecimiento precoz. Vio el sacrificio supremo de amor que él hacía todos los días. Vivir en la mentira la protegía, pero condenaba a Sebastián a una soledad eterna. La mano de Catalina se detuvo en el aire, cerniéndose sobre la jeringa. El olvido era tentador, el dolor era insoportable. Pero miró las ruinas más allá del muro. Miró a su esposo. Con un gesto suave, empujó la mano de Sebastián, rechazando la medicina. Él la miró, sorprendido y asustado, advirtiéndole que el dolor
No pasaría. Catalina respondió que lo sabía. Pero dijo que ya era suficiente de mentiras. Necesitaba llorar por Benicio. Necesitaba llorar por Valentina. Y sobre todo, ya no podía dejar que Sebastián cargara ese infierno solo. Tomó el diario rojo del bolsillo de su bata. Con manos firmes, arrancó la página que decía que los niños estaban de viaje. El papel voló al viento, perdiéndose en las cenizas del jardín. Sebastián la abrazó, y los dos lloraron juntos, aferrados el uno al otro en medio de la desolación. No había final feliz. No había magia. Había solo la verdad, cruda y dolorosa. Pero por primera vez en años, estaban enfrentando aquello juntos. Vemos el diario sobre la mesa de la cocina. La tapa está gastada, pero el contenido ha cambiado. La nueva página dice: hoy se cumplen 4 años. La nostalgia de Benicio y Valentina aún oprime el pecho, pero hemos aprendido a respirar a su alrededor. Por la ventana, sin rejas ahora, vemos a Catalina y Sebastián caminando de la mano por las ruinas del barrio. Pequeños puntos de verde comienzan a brotar entre los escombros quemados. La naturaleza está regresando, lentamente, así como sus vidas. Se detienen ante 2 pequeñas cruces de madera donde antes estaba el columpio de los niños. Colocan flores frescas. Catalina llora, pero no se desespera. Se apoya en Sebastián, y él se apoya en ella. La historia termina con la certeza de que el dolor del luto es el precio que pagamos por el amor, y que huir de él es huir de la propia vida. Catalina eligió recordar, y en ese recuerdo, encontró la fuerza para empezar de nuevo.